Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre. Estoy con ustedes una vez más, ahora con la intención de iniciar una nueva sección en el blog, una nueva pestaña, que recién estamos definiendo, pero que tenemos claro es necesaria. A medida que se ha ido desarrollando el curso de Filocalía, por una parte surgían preguntas directamente relacionadas a lo expuesto o muy indirectamente relacionadas en otros casos. Y estos temas se han ido acumulando y han ido mostrando la necesidad de aclararnos respecto de ciertos fenómenos que podríamos situar en el psiquismo, en psique, en el alma, según otro tipo de denominación, en aquello que es lo primeramente intangible. Tenemos el cuerpo con todo su peso, su tangibilidad, y tenemos eso que algunos llaman la mente, otros el alma, otros la facultad de razonar, psique y de otras maneras. Esta especie de continente que tiene dentro contenidos, los pensamientos, las imágenes, el lenguaje, etc., nos trae problemas. Aparece como el mayor obstáculo en su propio funcionamiento, en su mismo funcionamiento, aparece como el mayor obstáculo en nuestra búsqueda de la oración interior o de la oración pura, o de la labor contemplativa, o de un bienestar profundo al que solemos emparentar con la percepción de la divina presencia. Y cualquiera que sea este propósito, esta búsqueda, este anhelo, o este deseo de unión con el inefable, siempre aparece la mente como el obstáculo, la mente como una fuente de ruido, de un ruido que es ensordecedor muchas veces, y que no solo molesta porque es ruido, sino porque además es la causa aparente de las sensaciones corporales, particularmente de las emociones. Emociones que en gran parte nos disgustan, esta también es otra emoción, el disgusto, y de las cuales queremos librarnos. En el lenguaje filocálico estas serían las pasiones, padecimientos de los cuales necesitamos librarnos si es que queremos empezar a vislumbrar algo de la verdad o de la realidad trascendente, si queremos seguirle el rastro a Dios, por decirlo de otra manera. Entonces les decía, se daba la necesidad de crear un apartado de los temas específicamente filocálicos basados en los textos de los monjes. Entonces, para ser fieles a lo prometido cuando iniciamos el curso, yo quiero restringirme un tanto cuando hable de los monjes, ceñirme con mayor firmeza a los textos, que siempre van a ser interpretados, lógicamente, por el lector, en este caso, por el intérprete de los textos, pero de todas maneras ciñéndome más a la letra, ¿no? A lo que tal monje dijo tal cosa. Esa sería la intención. En cambio, en esta otra sección, en esta otra pestaña, a través de esta pequeña iniciativa que se está, como les decía recién, apenas formulando, abarcaríamos, espero hacerlo junto con una hermana con la cual estamos conversando, abarcaríamos temas que serían más propios de una fenomenología de la existencia. Es un nombre pomposo, puede sonar pomposo, pero en realidad se trata de observar con mucha atención
y sistemáticamente todos los fenómenos o engranajes que nosotros podemos ver encadenados en la producción de un comportamiento determinado. Nosotros observamos en nosotros mismos un comportamiento, una serie de conductas, muchas de las cuales no quisiéramos tener. Y aun cuando nos oponemos, mediante la intención, mediante el ejercicio de cierta voluntad, aun cuando nos oponemos, terminamos haciendo muchas veces lo que no queríamos hacer. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo se produce? Basándonos nada más que en la propia experiencia, es decir, en la observación y la autoobservación, ¿cómo es que vienen a producirse las conductas humanas? Hace muchos años que este tema me llamó la atención, me fascinó, por ser honesto, cuando gracias a la transmisión que se me hizo de estos temas, es decir, yo no me había dado cuenta de estas cosas, gracias a la transmisión que recibí, empecé, aquí hay un término muy coloquial que sería, empecé a avivarme, a darme cuenta, a despertar a una realidad propia, o en el psiquismo, de la cual yo no tenía noticia, y que era fundamental en la gestación de estos comportamientos. Y no es que se trate de un camino hacia la mística, un camino hacia la contemplación y otro camino hacia lo psicológico. Lo psicológico, si bien podríamos considerarlo de menor relieve o categorizarlo en un nivel ontológico de menor valía respecto de los fenómenos místicos, de la percepción de la presencia, de la oración incesante, etc., esta psicología es necesario que se alinee, que se ponga en consonancia, que sea coherente con lo que pretendemos. Si nosotros queremos la oración pura, acceder a una presencia silenciosa que actúe como fondo en todas las actividades y nos permita sentirnos vinculados a lo sagrado, a la presencia de Dios, nos vemos obligados a conocer y a comprender nuestra propia psicología para poder trascenderla, no para hacer un mero mejoramiento de la persona, que también va a suceder o puede finalmente ocurrir, pero el objetivo sería el otro. Entonces yo les decía, creo en el final de la clase 17 de Filocalía, que estos temas van a ser muy aburridos, excepto para aquellos que sientan un profundo interés por ellos. Como les decía, a mí me fascinaron y nunca me aburrí con estos temas. Más bien al contrario, empecé a aburrirme de los otros temas. Cuando algo nos fascina, nos atrae profundamente y a ello la atención se siente llamada naturalmente, sin esfuerzo. Entonces, la idea es presentarles este video, uno o dos más, uno que haría esta hermana, Carolina. Entonces, presentarles la idea, la temática, darles algunos ejemplos de cómo sería, y entonces que ustedes tengan la opción de decir, bueno, a mí me interesa, yo me sumo. Y hacerlo entonces al margen del curso de Filocalía, que tenemos 1 año y medio largo todavía por delante. Entonces, faltaría darle un nombre concreto, definir los lineamientos bien, organizarlo, pero por lo menos estamos configurando la idea junto con ustedes. Y por eso lo presentamos, para que ustedes incluso nos den feedback, nos retroalimenten este tema. Entonces, ¿de qué trataríamos? ¿De qué tipo de fenómenos? Por ejemplo, uno de los temas más centrales, nucleares, de la fenomenología de psique, del psiquismo,
Es lo que hablamos días atrás, muy de paso, cuando nos referíamos a la imagen de nosotros mismos, a lo que se llamaba la imagen de sí o el ego o la persona, uno de los elementos constitutivos de la persona, más importantes. Y entonces tratábamos de desentrañar un poco ese famoso mecanismo de la autoestima, en donde nosotros veíamos que a medida que nos comportábamos iba quedando un saldo que a su vez derivaba de una evaluación. Se producía una evaluación automática de nuestras conductas en función de una escala de valores. Escala de valores que venía de los padres, venía de la época en la que habíamos nacido, de la cultura regional o particular, venía de la religión, de la fe religiosa que teníamos. Se cimentaba en las películas que habíamos visto, en los libros que habíamos leído. Se iba configurando un ideal de nosotros mismos, cómo nosotros deberíamos ser. Y entonces, en la medida en que nuestra conducta era evaluada por este mecanismo y salía un saldo negativo, es decir, no habíamos estado en consonancia con lo que el ideal que tenemos pretende, se producía en nosotros un descenso de la energía, un malestar creciente, una sensación de empequeñecimiento. Y contrariamente, se producía un engrandecimiento, una sensación de plenitud, de llenado, de agrandamiento de nosotros mismos, cuando la conducta había resultado alineada al ideal. Y la importancia de esto radica en que muchas de las llamadas crisis espirituales no son tales, sino que son meras crisis del ego cuando no puede verse a sí mismo de acuerdo al ideal que tiene. Entonces, muchos fieles, muchos buscadores espirituales, creyentes, monjes, laicos, muchas personas, hasta los místicos, han llegado a cuestionarse el porqué de estas subidas y bajadas en la vida espiritual, que insisto, no son tanto espirituales, no son subidas y bajadas del espíritu, del nous, del supremo órgano de la contemplación del alma, ni son subidas y bajadas del espíritu hijo de Dios que somos, sino que son vaivenes del ánimo, oscilaciones del ánima, de esa efluvio de psique, que después podemos profundizar. Entonces, siempre se apunta mal, o muchas veces se apunta mal con la ascética, porque se trata de estabilizar una conducta que sea acorde al ideal. Pero la estabilización de esta conducta solemos buscarla siempre por fuera. Decimos, hay que ser humildes, y entonces empezamos a hacernos los humildes, porque no hemos comprendido verdaderamente lo que significa ser humildes, que al decir de los monjes filocálicos, no recuerdo quién en especial, pero varios hacen mención de esto, ser humildes es el resultado natural de la comprensión de la verdadera situación. En otras palabras, cuando me miro a mí mismo sin maquillaje, me quedo humilde. No me queda otra alternativa que sentir la pequeñez, la humildad, que tiene el ser humano, no yo particularmente, sino todos. Entonces de acá deriva, por ejemplo, otro tema, que es el tema de cómo nos hemos acostumbrado a creer que lo de afuera es el culpable o es la causa, afuera de nosotros está la causa de lo que nosotros sentimos. Afuera de nosotros
está la causa de lo que nosotros sentimos. Y esto se nos ha grabado a fuego hasta en los huesos, porque desde muy chicos nosotros escuchábamos la interacción de nuestros padres o de nuestros parientes o amigos, compañeros de colegio, diciéndote, vos me hiciste tal cosa. Por ejemplo, vos me hiciste sentir mal. Vos me haces sentir mal. Caemos con mucha frecuencia en eso. Porque vos me dijiste, porque vos hiciste. ¿Cómo? A ver. Como vos hiciste lo que yo no quiero que vos hagas, me hiciste sentir mal. Ignorando, dejando de lado, no viendo que es mi reacción a lo que ha ocurrido, es mi reacción a lo que has hecho, lo que me está haciendo sentir mal. Y en un segundo momento nos damos cuenta de que no es mi reacción hacia lo que has hecho, sino que es la reacción que se ha producido, ni siquiera es mía, porque no tengo la voluntad de refrenarla y ni siquiera me di cuenta cómo surgió. Mal puedo reivindicar la propiedad de una reacción si ni siquiera advertí que sucedía. Estoy solo presentando los temas. Entonces, aquí yo tomé nota en un pizarroncito que hemos conseguido, que dice, fíjense, lo que causa la sensación es la reacción. Lo que causa la sensación, por ejemplo, de malestar, es la reacción que se ha producido a los hechos, no los hechos. Y esto no es solo para hacernos los sofisticados con la formulación de las frases o de las palabras. Es una realidad comprobable por todos en la propia experiencia. Es decir, lo que causa la sensación es una reacción. Se produce una reacción y entonces se produce una sensación nuevamente. Tenemos ahora, en un segundo momento, tenemos la reacción a la sensación que sentimos por aquello que hiciste. Y esto se va sumando, ¿no? Adentro, como una bola de nieve. A cada reacción que tengo le sucede una sensación y a esa sensación otra reacción. Y para hacerlo brevemente, nosotros después terminamos enojados o peleados a muerte con tal persona, o creyendo que no servimos para tal o cual cosa. Y lo que ha sucedido son una serie de reacciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que estudiar? Hay que estudiar cómo surge la reacción, a raíz de qué surge la reacción, y si es posible establecer algún mecanismo que inhabilite las reacciones que no dependan de nuestra volición, de nuestra voluntad. ¿Tenemos manejo o no tenemos manejo de la conducta? ¿Somos capaces de no reaccionar? Vuelvo a un tema que les decía el otro día en uno de los videos, que charlaba con uno de los hermanos. ¿Cómo se hace para poner la otra mejilla? ¿Cómo se hace para seguir el mandamiento evangélico? Si hay reacciones que no podemos manejar. Y entonces, ¿cómo hacemos para manejarlas? Bueno, lo que a mí se me enseñó es que primero hay que comprender que la conducta que uno ve que se modifica resulta de una comprensión profunda, no de un querer meter mano y forzar los cambios. No estamos diciendo que no haya que hacer algún esfuerzo en dirección del cambio, sino que ese esfuerzo va a ser estéril a menos que comprendamos en profundidad el mecanismo que generó el comportamiento. Por eso, charlaba con Carolina ayer, yo le decía, esto que queremos hacer sería una especie de deconstrucción de los mecanismos automáticos que generan las conductas. Deconstruirlo, entonces comprenderlo, como si agarráramos y desarmáramos un edificio de ladrillos viendo los componentes.
Así que ahí tenemos otro tema, por ejemplo. Uno es la representación de nosotros mismos, que tiene la propiedad de generar una sensación global en todo el cuerpo, y por eso andamos todo el tiempo buscando que nos miren bien, que los demás nos miren bien, porque si nosotros no nos adecuamos al ideal, necesitamos que otro nos admire o nos alabe o nos reconozca para agregar esa carga, ese valor a nuestra propia imagen y entonces poder acomodarla, ¿no? Son cosas que nos damos cuenta si nos atendemos un poco. Ese es un tema. El otro tema que les mencionaba entonces es esto de estar seguros y convencidos de que los demás nos causan sensaciones, nos causan malestar o bienestar, y no que es la propia reacción o la reacción que surge en nosotros. Este sería otro tema. Y un tercer tema, para no extenderme mucho, por ejemplo, que abordaríamos en un video especial para ese tema, es aquello que todos vivimos desde siempre. A mí me llamó mucho la atención desde niño este tema. Yo estoy esperando el ómnibus, o el bus, o el micro, depende de dónde vivan ustedes. Estoy esperando el transporte público. Y mientras espero el transporte público, en realidad estoy esperando que llegue el colectivo, el vehículo, y no quiero estar donde estoy. Yo estoy en la parada, esperando, y no quiero estar ahí. Quiero que el vehículo llegue, ¿verdad? Y cuando el vehículo llega y subo y me siento, no quiero estar ahí. Yo quiero llegar al consultorio donde voy. Y cuando estoy entrando al consultorio ya no quiero estar ahí, quiero estar dentro del consultorio y no tener que hacer la sala de espera. Y ya en el consultorio no quiero estar en ese momento, sino quiero ya tener el resultado de los análisis. Y después ya quiero estar en la farmacia y tener el remedio en el bolsillo y estar en casa viendo televisión. Lo ven, ¿no es cierto? Es obvio. Ese permanente quiero estar en donde no estoy. Entonces alguien puede decir, bueno, esto es simplemente la funcionalidad de la mente que nos va anticipando y nos va diciendo, sí, pero con eso no habría problema. El problema surge que como nunca queremos estar donde estamos, no vivimos lo que vivimos. Como nunca queremos estar donde estamos, no vivimos lo que vivimos realmente, sino que vivimos tendidos, estirados. Es muy particular esto de la tendencia, la palabra tendencia. Estoy tendido, estirado, tendido la ropa, tendemos la ropa. Estoy estirado hacia lo que espero, hacia la expectativa. Y de más está decir, pero lo decimos igual, que cuando llegamos a eso que esperamos, cuando obtenemos lo que queríamos, rápidamente empezamos a querer otra cosa. Y yo les decía en algún vídeo también en Filocalía, un poco la razón de que nos ocurra esto es que cuando nosotros alcanzamos aquello que queremos, por un instante, cuando mucho una hora, o digamos un día o dos, si el objeto ha sido muy importante, en nosotros se produce un aplacamiento, una tranquilidad, un serenamiento general, que en el momento mismo de encuentro con el objeto se llama silencio. Después de ese silencio nos queda un residuo, por eso les digo un tiempo de paz, de tranquilidad, hasta que nos lanzamos en pos de un nuevo objeto, porque el que conseguimos ya no nos brinda la misma reacción, ya no nos sacia, entonces vamos hacia un nuevo objeto. Y por esto que les decía del ómnibus y del consultorio, siempre en pos de un objeto, importante, poco importante, transitorio, cotidiano, pero siempre hacia adelante, ahí corriendo. Bueno, y esta conducta nos pasa desde siempre, desde chicos.
Y ahora con los años que tenemos encima, la mayoría, tenemos una tendencia, como hablaba hoy con el hermano Fernando, una tendencia, tenemos una inercia, una huella tan grande. Tantas veces cuando llovió, el agua pasó por acá, dejando esas huellas profundas que después llamamos arroyo, por donde circula el agua. Tantas veces reaccionamos del mismo modo que se nos hace muy difícil modificar eso. Por ejemplo, estar en el ahora, en el presente. Requisito imprescindible si queremos percibir lo que llamamos la sagrada presencia, o el silencio sagrado, o la liturgia del instante. En definitiva, vivir sintiéndonos unidos a Dios, con los grados de intensidad que esto pueda tener, pero ese es el punto. ¿Qué es lo que busca todo cristiano? ¿O qué es lo que busca todo creyente más allá de la religión que tenga? Busca un bienestar con mayúsculas, una plenitud, que no es más que la unión con Dios, que nos da una fe, una tranquilidad, un contento, etc. Bueno, insisto, para no extenderme, esta sería la tónica de esta nueva sección, de esta nueva pestaña, pero siendo muy tranquilos, muy pausados y sistemáticos en el examen de los temas, hasta que nos quedemos con la sensación de haberlo deconstruido, de haberlo comprendido bien, porque esta comprensión nos cambia sin esfuerzo la conducta, casi en su totalidad. Así que bueno, acá se los presento un poco y cualquier opinión que brinden será bienvenida. Le vamos a terminar de dar forma y si todo sale bien y Dios quiere, una vez a la semana presentaremos alguna exposición abierta a todos los lectores abierta no a todos los lectores del blog, sino al revés, a los que se anoten. No tendría esto un costo particular, sino que simplemente les pediríamos una donación voluntaria mínima, a fin de poder nosotros dedicarnos con más tiempo, con más énfasis a esto, distrayendo la conducta de otras actividades actuales. Pero que esto no fuera un requisito en cuanto a una suma determinada ni nada por el estilo, sino que aquí el filtro sería el interés, si verdaderamente les interesa el tema. Bueno, hermanas y hermanos, espero haber sido claro y si no, probaremos de serlo en el futuro. Y ahora me pongo para las clases de filocalía que ya está empezado el día domingo. Que Cristo nos cuide como siempre lo hace y que nos dé la gracia de darnos cuenta de que nos cuida siempre. Un abrazo grande.